6. Al comunicarle que debía cerrar la tienda, ya sabía del fallecimiento de su padre. A la edad de 61. Nunca se es lo suficientemente viejo para entregar la vida, a no ser que las dolencias abandonen la juventud. Aquel que fuera un pastor por las sierras granaínas, alimentado de quesos, artesanías de mantecas, longanizas de matanzas, mendrugos de pan remojados en leche, y cuando el calor sofocaba y se diera al paso, refrescarse en algún que otro manantial de nieve derretida de Sierra Nevada, que inunda todo el paisaje, en ramificaciones múltiples. Esos que se llenaron de sangre mora por resistirse a abandonar un paraíso tan cercano y real. Se lo llevó la corriente de la vida. Pero las obligaciones de todo buen patriota, como así la ley lo dispone, mas no la devoción, requiere prestar un servicio con resultado impreciso. El joven tendero debía dejar sus labores profesionales y hacerse militar como deuda que todo hijo de la patria debe asumir. Su madre se haría cargo de la tienda, así como una hermana suya. Él marcharía a Madrid. Allí llegados, todos eran igualados. No encontró una sociedad tan igualitaria como la militar. Pues únicamente se debía a llevar una barra, una estrella, quizás 2 o 3 u otras despuntando en 6. En este caso, la firmeza debía ser más enérgica. El debate no existía. Agradeciéndolo enormemente. Pues era más cómodo ceñirse a cumplir lo ordenado. Como igualmente acontece también fuera de la sociedad castrense. Posteriormente, a lo largo de los años, atendería a debates agotadores y sin fin, respecto a los males de la patria. Sin encontrar una solución. Únicamente dándole de comer a organizadores de la opinión pública, que en la prensa, emisoras de radio, televisión y posteriormente Internet, se debían a su cuota de mercado. Esa simplificación de las reglas hacía muy cómoda y eficaz la ejecución de tareas. A pesar de contar con un material militar viejo, obsoleto, que no daría la talla si se batiera con algún enemigo del entorno. Pero a diferencia de la planificación militar, las relaciones entre la tropa resultaban agitadas, por eso que llamamos bajas pasiones. Era muy frecuente que soldados que únicamente llevaban 3 meses de antigüedad, u otros más veteranos y por tanto con más derecho, vejaran a los nuevos que acababan de entrar en eso que vulgarmente se conocen como novatadas. La sierra madrileña era un buen lugar para hacer deporte. Nada más desayunar y formar, siempre a toque de corneta, es curioso que nos despertaran con un instrumento musical, a diferencia del reloj de mesita de noche que de mala gana se llevaría un porrazo. Creaba todo ello una atmósfera muy peculiar. Muy atractiva en cuanto a su diferencia con la monotonía anteriormente vivida en la sociedad civil. El aire de la sierra de Guadarrama era igual de frío y seco como el mesetario pero sin humos. Ni partículas de ruedas de neumáticos, ni arenas finas levantadas al paso de vehículos, amén de fábricas de todo tipo que vierten al aire sus desechos. Sobre este asunto, es bien cierto que los españoles, al igual que otros socios de entendimiento político dialogante, no han sabido acoger las costumbres de las ciudades chinas. La utilización de una mascarilla protectora, evitaría la entrada de toneladas de partículas a lo largo de la vida de un ciudadano madrileño. Pero el precio por la estética se paga en un cómodo descuento del futuro. Y la sanidad se debe ante todo, a los que con tanto debate velan por la salud de los electores. Todos al trote, de toda condición y procedencia, nuestros cánticos únicamente pagaban los impuestos de derecho a morir. Para la gloria de nuestra querida España. Y entrando en el debate económico, ese que tanto dolor causaría después al orgullo nacional, en el cual la economía y la política ya se habían fundido en un mismo cuerpo doctrinal, todo se hacía por 1000 pesetas. Incluido el sepelio, que era el episodio de mayor condecoración para un militar. Pero bien es cierto, que a pesar de no disponer de un sueldo coherente, ya que únicamente permitía comprar betún para que las botas estuvieran siempre brillantes, cuando cogía permiso, se iba a Madrid para comprobar cómo se vive en esa ciudad que es al mismo tiempo orgullo de cosmopolitismo, y villa y corte con un vecino con rango de rey. Alguna vez se quedó en una pensión del centro de la villa. Pero donde más disfrutó fue en una pista de patinaje en la cual los asistentes se deleitaban con mantener el equilibrio al son de canciones de fuertes ritmos con tambores, bombos, platillos, así como el bajo y las guitarras, que era lo usual desde la aparición de las modas musicales norteamericanas.
La instrucción, como así la llamaban, se basaba prácticamente en el deporte y la obediencia sin distinción. Esto es, unas reglas y normas muy claras y concisas. Reglas y normas basadas en una moral ancestral sin necesidad de artificios intelectuales que perturbaran su ejecución. ¿Cuánto echaría en falta esta actitud posteriormente en la vida civil? La que siempre requería de un abogado, para poder ejercitarse en las obligadas relaciones sociales. Indudablemente, los obesos pagaban su precio, sometiéndose a esa dieta forzada de adelgazamiento. Bien es cierto que hubo algún que otro desvanecimiento sin gravedad, pero que a la larga se alegrarían de sentirse más ligeros y cómodos. Lo mejor del mundo militar era manejar las poderosísimas máquinas con las que los niños siempre han soñado y manejado desde pequeños en reproducciones y a escala de juguetes. Camiones, con remolques de todo tipo para llevar tropas, con enganches de cañones, tanques con cadenas para poder transitar por cualquier superficie, aunque no cuente con asfalto y esté todo embarrado, pequeños todoterrenos que hacen las delicias en el campo a través, máquinas excavadoras para abrir una zanja o lo que se presente, y un sinfín de armas como el famoso fusil CEDME, orgullo de la industria nacional, metralletas de todo tipo, granadas, y aparatos para las comunicaciones que se llevaban en una mochila y hacían las delicias de poder comunicarse desde un lugar a otro aunque se estuviera de maniobras, las cuales se realizaban en viviendas siempre provisionales como las tiendas de campaña, que nos proporcionaban la conjunción libertad y obediencia. ¿Cómo quedarían bien atados los españoles con hipotecas en sus viviendas, para poder vivir decentemente? Lo más espectacular se realizaba en el campo, donde se podían desplegar las estrategias de asalto, de cerco, de acoso, reservado para los generales, coroneles, comandantes, capitanes, y así hasta llegar a los que estábamos allí únicamente por devoción a la patria. Pues deberíamos aclarar que este noble sentimiento se alimenta con el más bajo salario, y se desperdicia por quien obtiene la gloria debido a su rango. Los soldados dedicados a este menester por algo menos de 1000 pesetas, podían haber objetado según la ley aprobada por el gobierno socialista de Felipe González. Aquí es donde el estadista supo pronosticar el desaliento o atenciones que la madre patria suscitaba. Aun siendo ya vejada con reconocimientos políticos, respecto a tierras donde un todoterreno de un militar no debía patrullar para deshonra de la Guardia Civil. En cierta ocasión, con un despliegue a todo lo grande, con tropas y material de otros regimientos y cuarteles, fuimos a una zona militar de Zaragoza. Y estuvo incluso su majestad como general jefe de todos los ejércitos. Allí, en San Gregorio, tanques, helicópteros, todoterrenos, morteros, metralletas, nos despertaban ya desde bien temprano con estruendos espectaculares, para que nadie se quedase dormido ni se aburriera. Los conciertos de rock, servidos con tabaco, hachís, y otras drogas, emitiendo decibelios por doquier, instauraron una sordera en la juventud española difícil de compensar. De vuelta al barracón dormitorio del cuartel, para envidia de los hippies que pretendían estar todos rebujados bajo el mismo techo, es bien cierto que faltaban las mujeres, la peor tarea era hacer guardia en una garita. Allí es donde en la intimidad de la noche, se aliviaban las penas contemplando una foto de la novia o alguna chica de una revista. Eso sí, muy atentos a que la ETA no fuera a dejarse ver por allí, pues eran tiempos de asesinatos de militares en España. Y la estadística engordaba con un caído cada semana o cada dos. Debido al presupuesto de un gobierno con otras prioridades, la mayoría del tiempo, los soldados se dedicaban a cuidar el material, limpiándolo debidamente, engrasándolo los que soportaban fricciones o engranajes, pintando paredes o encalando, o la grasa de las cocinas que necesitaban una atención diaria y prolongada. Todo se realizaba sin prisa, pues esa gran máquina militar se encontraba a ralentí, al no existir un conflicto bélico que la hiciese despabilar. La actitud que debería tener el soldado respecto al trabajo era de realizar cualquier tarea. Y la disposición, realizarla en cualquier momento. Afortunadamente, se le concedió entrar en el curso de conductores, pues aportó la licencia para conducir automóviles que traía de la vida civil.
Tras un período de un par de meses, y aprobando el examen oportuno, podría llevar camiones con sus respectivos remolques. Deberíamos exponer que en estos vehículos articulados, la destreza es exigida en la maniobra de aparcarlos. La marcha atrás, con ese juego serpenteante de un remolque que gira en contra de lo establecido por el volante, hace las delicias de un conductor que se erige como más cualificado que aquellos que conducen coches o incluso autobuses. Además, las carreteras se irían llenando, con el paso de los años, de tráilers para llevar y traer mercancías. La apuesta por estos vehículos de gran tonelaje, en detrimento del ferrocarril, se debió a su versatilidad en el manejo de la carga, pudiéndola servir a cualquier almacén en cualquier polígono industrial. Atrás quedó el período de instrucción en la sierra madrileña, con ese aire tan distinto al del Valle del Río Grande andaluz. Aire tan preciado, pues todos los días se hacía deporte, y con mayor o menor intensidad, lo tragábamos a bocanadas. Le vendrían posteriormente recuerdos de aquel cuartel asignado, para prepararse y convertirse en un militar. Sobre todo por el entorno natural donde estaba ubicado. A diferencia de la contaminada ciudad. Entrar de pleno derecho a este noble oficio, se concretó en la ceremonia de jurar derramar incluso la vida por nuestra querida España. Que con orgullo, desfilando altaneramente, debíamos besar la enseña nacional con precisión, para no entorpecer el buen discurrir de los soldados que, en columna, se dirigían uno tras otro hacia ella en el mismo ritual. ¿Cuántas veces posteriormente, en la vida civil, se arrepentiría de entrar al trapo en tan diversos asuntos y propósitos? Tras estudiar la teoría, de señales, normas de obligado cumplimiento, y sobre todo y más novedoso, la mecánica, participaba en muchas prácticas que requerían mover el conjunto hacia atrás para poder aparcarlo. Llegó el día del examen, y se obtuvo el aprobado, creando de este modo un puesto de trabajo al finalizar el período castrense. Pues los permisos obtenidos se podían convalidar por su equivalente en el organismo estatal de tráfico. Que el Estado, ese histórico generoso prestamista, dejara a gente tan joven todo ese costoso material militar, era todo un acto de valentía. Sobre todo sabiendo que dejaban a la patria herida. Y de responsabilidad. Por aquellos que los usaban y lo dejarían para generaciones posteriores. Al pasar por el pasillo, entre las literas, un vasco, que ejercía el liderazgo de los violentos veteranos que se encontraban con derechos, para vejar mediante novatadas a los de reemplazos posteriores, le dio por la espalda un fuerte golpe con una almohada. Probablemente contagiado del clima etarra que se vivía. Corroborando ese sentir popular que atribuía el problema de España a vascos principalmente, y catalanes, que no querían ser españoles. Tuvo que soportar vejaciones y por ello, las puso en conocimiento de un teniente de la compañía. El cual no le prestó mucha atención debido a que eran muy generalizadas y habituales. No obstante, encontró bastante afinidad con un grupo de catalanes. Sin molestarle que hablaran entre ellos en su idioma. Sobre este asunto, los castellanos ejercen con frecuencia un nacionalismo político asociado al lingüístico. Reclamando a los catalanoparlantes que estando algún español presente en la reunión, usen el castellano incluso al hablar entre ellos. Deberíamos recordar, para no abrir heridas de esta nuestra patria, que dos extremeños, por ejemplo, en una reunión con ingleses, hablarían en inglés siendo conocedores de ese idioma. Pero que entre ellos, usarían el español. Igual les ocurre a los vascos, catalanes, valencianos, y gallegos respecto a su bilingüismo.